Bueno, ya estamos conversando sobre este tema. Andrés Guzmán con nosotros, me encanta tenerlo acá, es analista en temas internacionales. Querido Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Qué Carlos? gusto. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, a ver, otra vez estamos en esta especie de internas entre Bolivia, Chile, Chile, Bolivia. ¿Se podrá callar al Papa o pedirle que no hable de un tema? Me parece un error, ¿no?, de parte de Chile hacerlo público esto, porque tal vez se le puede pedir, digamos que reservadamente, pero sacarlo así realmente no es conveniente para ellos, ¿no? Porque Bolivia lo puede utilizar políticamente y lo está haciendo para demostrar, ¿no?, que el miedo, el nerviosismo, la preocupación que genera los comentarios del Papa, que ya han sido favorables y que conocemos su posición frente a este tema, ¿no? El Papa apoya el diálogo, así como Bolivia está pidiendo que se negocie, ¿no?, este tema en la Corte. Ahora, a ver, evidentemente el Papa es una autoridad eclesial que todos pensamos está siempre al alcance de todos los fieles, y ya por el hecho de ser católico tienes el carnet para ser parte de este club. Sin embargo, el Estado Vaticano es un Estado, es una nación, ¿no? Así es. Y como Estado Vaticano, pues tienes canales para dirigirte a la máxima autoridad del Estado Vaticano. En este caso, por eso tienes embajadores, pues, ante el Estado Vaticano, ¿verdad? Claro. El canal correcto internacionalmente sería una carta de representación al jefe de la diplomacia del Estado Vaticano, ¿no? Una declaración de plazoleta metida ahí, ¿no? Sí, porque esto no es bueno para la estrategia de Chile, ¿no? En la parte comunicacional, claramente extraño, ¿no? Porque además el embajador es un ex canciller que conoce mucho de estos temas, ¿no? Por eso extraño que salga así a la luz algo que debió haberse manejado reservadamente, ¿no? Y en todo caso no le cae nada bien al Papa este comentario, ¿no?, que condiciona en cierta forma sus palabras, ¿no? Él es una autoridad que en ningún caso tiene que aceptar ningún condicionamiento para visitar un país, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es bueno ni para la estrategia de Chile ni para la misma visita del Papa, porque él ahora puede sentirse condicionado y en una mala predisposición, ¿no? Teniendo en cuenta además que en las últimas encuestas la imagen del Papa en toda Latinoamérica recibe en Chile el menor puntaje, ¿no? O sea, los chilenos son los que más reticencia tendrían con la figura del Papa y debe ser justamente por estos temas, ¿no?, por el tema marítimo. Ahora, si analizamos y hilvanamos así ya no con crochet, sino con aguja muy chiquitita, lo único que planteó el Papa es decir, estoy pensando en el mar, Sí. ¿no? Esa fue su declaración. Y cuando Priscila Quiroga en el avión de Air Italia le preguntó, sí, creo que una pregunta clave, es justo, ¿no? ¿Es justo o no? Y él habló y apostó por el diálogo. Claro, fueron dos declaraciones muy importantes, ¿no? Una en la catedral, en la que dijo, estoy pensando en el mar, diálogo es lo que tiene que primar. Y luego, efectivamente, esa entrevista tan importante de Priscila Quiroga, en la que le pregunta, ¿es justo el anhelo boliviano? Y el Papa le dice, sí, es justo este anhelo que tienen todos los bolivianos, porque es algo histórico, algo que tiene que darse, ¿no? Entonces, estamos hablando del Papa, ¿no? Porque eso es otro tema, ¿no? Una autoridad moral, ¿no?, que tiene en la parte espiritual, que va más allá de lo político, ¿no? Que es obviamente un peso muy importante, porque además el embajador ante el Vaticano decía, eso le pedimos a todos, ¿no? A todos nuestros amigos y a toda la gente. No es lo mismo, pues estamos hablando del Papa, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Hay que medir la influencia, el poder que tienen las palabras del Papa, y que además van en la línea de lo que está pidiendo Bolivia, ¿no? Que básicamente es una negociación donde prime el diálogo, donde realmente existe un entendimiento de la buena fe para resolver este problema histórico que tanto tiempo está generando problemas. Muchas veces podemos caer en lo que cae Chile o también en el exitismo, ¿no? Volver el hecho particular como general. Una joven se pronunció frente a una pregunta en un certamen de belleza y de pronto inferir que, bueno, todos los jóvenes de Chile piensan así,
creo que nos podría hacer perder la proporción del tamaño del bosque por mirar el árbol, ¿no? Sí, es cierto que no es así, ¿no? Las encuestas dicen otra cosa, pero es una voz más que apoya a Bolivia, ¿no? Y eso es lo que hay que valorar, ¿no? Más allá de que se quiera decir que se ha usado esto para ganar el concurso u otras cosas, ella, y además se ha mantenido en su posición, ¿no? Ha vuelto a declarar. Sí, acaba de salir en el Comercio de Chile. Exacto. Que se ha ratificado en su declaración. Ya dijo, he dicho lo que pienso, ¿no? Y es correcto y tiene todo el derecho de todas maneras, ¿no? Entonces, estamos hablando de una voz más que se suma a los apoyos que hemos recibido de parte de algunos chilenos, en este caso de una Miss, que no por eso hay que menospreciarla, y creo que más bien hay que valorar, y eso lo está haciendo el gobierno inteligentemente, ¿no? Utilizando todos estos temas en lo político para capitalizarlos, ¿no? A nuestro favor, para tenerlo en cuenta y de alguna forma también generar ciertas adhesiones de los que están tal vez un poco indecisos, ¿no? en el tema, en lo que vaya a venir. Es muy importante lo que viene después del fallo. Ahí vamos a necesitar naturalmente el apoyo del pueblo chileno, y en ese sentido hay que trabajar, ¿no? Estos apoyos hay que realmente valorarlos. Para poner las cosas en su dimensión exacta, a ver, el fallo de La Haya sale, entre comillas, favorable a Bolivia, y dicen, Bolivia tiene razón, no se ha dialogado de buena fe, se tiene que dialogar de buena fe. Instamos, y escuche bien, no es un problema simplemente semántico, sino instamos a la República de Chile sentarse con el Estado Plurinacional de Bolivia a dialogar de buena fe. Sí. Pero pueden instar. Caso favorable, digamos, pensemos en futurología. No sale mal, no hay temas pendientes, con lo cual le cerramos la puerta a seguir hablando del tema de alguna manera. Cualquiera de los dos escenarios no nos colocan en que Chile está obligado ahora a hablar, ¿no? Se puede exhortar, evocar, insinuar, pero obligar no. En realidad sí, ¿no? Porque la Corte, lo que Bolivia ha pedido es que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar, ¿no? Y si la Corte atiende esa demanda en esos mismos términos, entonces va a establecer una obligación jurídica para Chile de sentarse a la mesa y negociar una salida soberana al mar, ¿no? Entonces sí va a existir la obligación. O sea, es más que evocativo. Es claro, es jurídicamente vinculante, ¿no? Entonces sí hay una obligación, pero lo que no puede determinar la Corte es el resultado de la negociación. Entonces sí obliga a Chile a sentarse en la mesa, pero ahí va a depender de Bolivia lo que ocurra en esa negociación, ¿no? Va a depender de qué plantea Bolivia, cómo se negocia, qué ofrece, y también naturalmente va a depender del contexto que se arme, ¿no? Cómo se genera el ambiente de la negociación. Es propicio, en este momento no es totalmente, porque hay una tensión. Lo mejor obviamente es generar confianzas y también tener apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Entonces todo eso hay que trabajarlo. Lo más difícil viene después, ¿no? Cuando se tenga que negociar, porque digo, va a depender de nosotros. Si la Corte nos ayuda con el paso de obligarlos a sentarse en la mesa, de ahí ya depende de nosotros, ¿no? Y por eso es tan importante trabajarlo, ¿no? Por eso es tan importante socializar este tema, generar consensos dentro de Bolivia para que todos los bolivianos sepamos de qué estamos hablando, qué queremos en esa negociación, qué entendemos por acceso soberano, y lo más importante también, qué estaríamos dispuestos a dar, ¿no? Bueno, ahí ese es un punto que no se ha tocado en Bolivia, ¿no? Claramente. Toda negociación es toma y daca. ¿Qué estamos dispuestos a dar y qué estamos dispuestos a exigir? ¿Ha terminado el ciclo de Carlos Mesa? Bueno, justamente ayer decían que el vicepresidente decía que está cumpliendo sus labores, que a mí me parece lo correcto. Creo que tiene que seguir, porque Carlos Mesa ha hecho un aporte muy importante a la parte de la difusión de nuestros argumentos, y sería una pérdida muy grande, ¿no? Le damos un tiro en el pie, ¿no? Sí, y además, bueno, finalmente no es una
un personaje que nos represente frente a la Corte, ¿no? Es simplemente un vocero que puede decir muchas cosas y que no compromete la fe del Estado, ¿no? No es una autoridad, no estamos hablando del canciller, ni del presidente, ni del agente ante la Corte. Entonces, tiene un cierto margen también para decir otras cosas, manejar el tema político, y lo ha hecho muy bien, ¿no? Ahora, claramente, se ha bajado mucho el contacto que tiene con el gobierno por el tema político interno, lo cual no debería ser, en mi opinión, un óbice para que continúe, ¿no? Me parece que hay que darle impulso, y no solo con Carlos Mesa, sino con todos los bolivianos que puedan aportar a esto, ¿no? Con sus conocimientos, con lo que saben, o con la capacidad o la influencia que puedan tener para apoyar y para realmente lograr lo que estamos buscando, ¿no? Anteayer, en Todo Pulmón, René Martínez, ministro de la Presidencia, conversaba y decía: no necesitamos de voceros, el presidente ya es un vocero en sí mismo sobre este tema. No, yo la verdad no comparto, porque me parece que más bien hay que tratar de apoyarse en todos los hombres que puedan. Como un equipo aportar. de fútbol, mientras mejor sea claro, tu delantera, mediocampo y defensa, estás más tranquilo. Y es un tema tan difícil, tan sensible, que se necesita la capacidad de todos los hombres que puedan aportar. Por eso digo, ¿no? Ha habido reuniones de vicecancilleres, pero no se los ha tomado en cuenta. Eso ha sido más para la foto. Igualmente las reuniones de expresidentes. Y ahí está quizás el tema, ¿no? Tenemos que seguir adelante tomando en cuenta todas las opiniones, porque además, ¿qué tal si esto sale mal, ¿no? El gobierno, ellos están queriendo llevarse todos los créditos de lo que vaya a ser el juicio, ¿no? Parece que esa es la razón por la que en cierta manera excluyen y no reconocen ciertos aportes, ¿no? En este punto específico, a mí, por ejemplo, me molesta que no reconozcan nunca el aporte que ha hecho Jorge Escobar y Cusicanqui, ¿no? Mi abuelo, quien hizo mucho para este tema, o sea, ha escrito y ha marcado la línea, en cierta forma, de los compromisos, de las burlas de Chile, y jamás se ha mencionado su nombre, ¿no? Entonces el gobierno quiere un poco llevarse todos los créditos de esto, pero ¿qué tal si sale mal, ¿no? Ellos van a ser totalmente los responsables de esto, y no más bien involucrar a otros personajes que podrían aportar, como digo. Ahora, pensaré un poco, soñaremos un poquito. Este 2017 nos preparamos para el 2018. Llamamos a hombres y mujeres entendidos en la materia. Karen Longarich, no sé, pues hay actores, Mariano Baptista, tú, Ramiro Orías, que es otro. Me parece perfecto. Rescatamos un poco todo eso, la gente que ha apostado, y dentro de toda esta gente nos preparamos a hacer por lo menos un papelógrafo, una cosa básica de lo que podrían ser escenarios A, escenario B y escenario C, en función de lo que puede ser un fallo de la Haya. El equipo jurídico está trabajando en el terreno que ellos saben, el terreno jurídico. Y lo están haciendo bien. Ya, vamos para adelante. Hagamos una estrategia país comunicacional, no sé, pues empleándolo a don Carlos Mesa. Hagamos una estrategia histórica, hagamos una estrategia económica, hagamos una estrategia geopolítica, quizá incorporando al alto mando de las Fuerzas Armadas, para decir, bueno, ¿qué estaríamos dispuestos a ceder? Porque a Chile parecería que le interesa esto. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer o no? Nos sentemos con la gente de Concipo, de Potosí. O sea, preparémonos como país. Así es. A otro escenario. ¿No sería más bien el gran momento? Porque el 2018 está a la vuelta de la esquina. Sí, por eso falta muy poco, ¿no? Entonces, por eso sería importante empezar a trabajar ya. Entre todos. Entre todos los bolivianos que participen, que puedan aportar. Y esto, de hecho, se ha hecho en 1975 y 74 antes también, cuando se tenía que negociar con Chile, ¿no? En la negociación de Charaña. Claro.
se conformó la comisión marítima con los más altos expertos del tema en esa ocasión, que debatieron y sacaron propuestas, ¿no?, que luego fueron tomadas en cuenta para la negociación. Y también hubo la reunión de los 100 en Cochabamba, ¿no?, que también en ese tiempo, bueno, efectivamente trataba de suplir un poco la falta de un congreso, pero de todas maneras hubo mayor discusión y socialización de este tema, ¿no? Ahora nadie lo toma en cuenta, se está yendo a una negociación y parece que en última instancia simplemente el presidente va a decidir qué se hace, cómo se negocia, ¿no? Y eso es un poco delicado porque una negociación es un tema muy complejo, ¿no?, en el que hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no?, que hay que además saber, ¿no?, de las teorías de la negociación para plantear estrategias, como bien decías, plantear escenarios, ¿no?, distintos, los posibles escenarios que se vayan que vayan a surgir después del fallo, ¿no?, el más positivo, el más negativo, el intermedio, para poder plantear una estrategia verdaderamente inteligente, ¿no?, que nos permita realmente lograr lo que estamos buscando. Yo entiendo que en el tema, por ejemplo, de la reelección del presidente, hay un parteaguas, gente que sí quiere y gente que dice no, para nada, ya hablamos del 21 y se terminó. Pero este es un tema país y no creo que haya acá una camiseta política de alguien que diga no, si pongo toda mi inteligencia a favor del MAS y le sale bien al MAS, entonces lo voy a ayudar. No, más bien comploto contra Bolivia para que no le salga, o sea, teníamos que estar locos, ¿no? Pero hay, ¿no? Yo creo que puede ser que exista algunos elementos que piensan de esa forma, ¿no?, de no darle mayor crédito al gobierno y por eso, bueno, no apoyar lo que se está haciendo en este tema, ¿no? Lo cual obviamente no nos conviene, ¿no? Como país, y bien lo dices, tenemos que pensar en uno solo, tener una sola posición y efectivamente yo creo que más del 90% de los bolivianos estamos de acuerdo o queremos, ¿no?, que se solucione este problema mediante una negociación. Entonces eso es lo que también habría que explotar de parte del gobierno. Efectivamente va a haber un gran triunfo político si es que el fallo sale favorable, pero de ahí viene lo más difícil, ¿no? Y si el gobierno mismo no sabe manejar eso, se le puede dar la vuelta, ¿no? Puede salirle en contra en cuanto a réditos políticos, que el gobierno no logre realmente concretar nada en esa negociación. Entonces también hay que pensarlo desde ese punto de vista, ¿no?, el tema político. Bueno, ahí está un análisis, creo, académico, que es lo más importante dentro de todo esto. Creo que acá estamos sentados gente que ama al país más allá de cualquier cosa, y todo lo que vaya en favor de la estrategia país, bienvenido sea, ¿no? Son sugerencias que se lanzan por ahí. Exactamente, claramente para tratar de ayudar, ¿no? En ningún caso, como en algún momento me han dicho, ¿no?, que yo estaría queriendo perjudicar o no sé, poner del lado de Chile, ¿no? No es así, al contrario. Tu abuelo saldría de su tumba y te jala las orejas. Sí. Yo he tenido la suerte de entrevistar en un par de oportunidades a tu abuelo, de leer sus libros, y de verdad te emociona porque es uno de los académicos más sólidos en esta temática, y así no lo reconozcan algunas autoridades. La gente que hemos manoteado libros importantes para tratar de entender la complejidad de este tema, entendemos en el señor Escobar y Cusicanqui una referencia fundamental para entender estos más de 100 años de ofrecimientos de idas y vueltas, de mamadas en el sentido así clarito de Chile, donde nos pasó el dulce por la boca y se dio la vuelta. Y tu abuelo ha tenido, además, ha vivido estos episodios desde la Cancillería y desde, obviamente, la biblioteca, que es lo más importante. Así que, si no lo reconoce alguna gente, creo que los que hemos leído un poquito de eso sí lo reconocemos. Gracias, Andrés. Ojalá que sea así. Un gusto. Gracias a ti, Juan Carlos. Un gusto. Bueno, un verdadero placer. Yo quiero cerrar esta entrevista recordando ese episodio, por favor, donde Priscila Quiroga le hacía esta pregunta tan importante, fundamental, diría yo, que hoy día sigue teniendo repercusiones. El Papa ha venido casi hace 2 años, ¿sí? 2015, claro, 2 años. Pero esta pregunta sigue retumbando en el tímpano de la diplomacia y de la política chilena. Es mérito de Priscila y obviamente Cadena A. La escuchemos. Su santidad, por favor, a nosotros nos interesa conocer su criterio en torno
Así considera justo el anhelo de los bolivianos de tener una salida soberana al mar, de volver a tener una salida soberana al Océano Pacífico. Siempre hay una base de justicia cuando hay cambio de límites territoriales y sobre todo después de una guerra. Entonces hay una revisión continua, una revisión de eso. O sea, yo diría que no es injusto plantearse una cosa de ese tipo, ese anhelo. Yo recuerdo que en el año 60, estando, o 61, estando en primer año de filosofía, nos pasaron un documental sobre Bolivia, un padre que había venido a Bolivia. Y creo que se llamaba Las 12 Estrellas. ¿Cuántas provincias tiene Bolivia? 9 departamentos. 9 departamentos. Entonces se llamaban Las 10 Estrellas. Y presentaba cada uno de los 9 departamentos y al final el 10º departamento y se veía el mar sin ninguna palabra. Me quedó grabado, eso fue en el año 61. O sea que se ve que hay un anhelo. Claro, después de una guerra de ese tipo surgen las pérdidas y creo que es importante primero el diálogo, la